Buenos días a todos. Vamos a comenzar la Comisión de Pleno de Ordenación del Territorio, Movilidad y Seguridad. Os rogaría una vez más que tomáramos asiento. Damos la bienvenida a quien nos acompaña hoy como público o que va a participar en una otra medida en esta comisión. Sí les pediría, por favor, que a aquellos que están ocupando el espacio. Repito, sí les pediría, por favor, que aquellos que están como público o son invitados a esta comisión y se dispongan el espacio destinado a ellos, por favor, a ser posible, y creo que es posible, generen una distancia entre ustedes, que están algunos sentados juntos, igual que los concejales que han esponjado sus espacios para estar al menos con una cierta separación. Pues les pido al público que también, dentro de las posibilidades, donde no las haya, pues evidentemente no podemos hacer nada, pero donde las haya, pues que generen ese esponjamiento. Y dando la bienvenida a todos en esta primera comisión post-veraniega, le doy palabra, en este caso, a la secretaria para que verifique quórum y, siendo así, demos comienzo a esta comisión. Buenos días. Doy lectura al punto 1. Adelante, hay quórum para adelante. Aprobar el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2020. ¿Alguna aportación al acta? Nada. Pues la damos por aprobada, no hay aportaciones, no hay nada. Pasaríamos al punto número 2. Punto número 2. Aprobar documentación denominada Valoración de Impacto en la Salud Complementaria de la aprobada inicialmente sobre revisión parcial del Plan General, relativa a la identificación y delimitación de los asentamientos existentes en suelo no urbanizable. Sobre este punto, ¿alguna intervención? Procederíamos a iniciar la votación. Comienza la votación. Aprobado por unanimidad. Hay una solicitud de intervención en el punto 4. Lo digo por si lo quieres adelantar, pero como ya son iniciativas... Mariano, hay una solicitud de intervención en un punto. ¿Queréis que adelantemos? Hay una solicitud de intervención en un punto. Dos. He dicho una, pero dos, sí, de dos personas, sí. En el mismo punto. ¿Queréis que mantengamos el orden que hay en la comisión o cambiemos para que se puedan ir? ¿Sí? Aquí tengo. Pepe. Como viene siendo habitual, cuando hay una solicitud de intervención en alguno de los puntos, para no demorar o para no mantener más tiempo del necesario a quienes nos acompañan, se procede a la alteración del orden del día en ese sentido. Así que nos remitiríamos al punto número 4. En este caso, léase, por favor, punto número 4, secretaria. Moción conjunta presentada por el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Mariano Ruiz Araujo, y por el portavoz del Grupo Municipal de Adelante Málaga, don Eduardo Zorrilla Díaz, relativa al impulso de la competitividad del sector del taxi público y a la limitación de la actividad de las VTC. Bien, hay dos solicitudes de participación. En este caso, le vamos a nombrar y pueden ocupar el atril que creo que van a estrenar, si no me equivoco. Se trata de Francisco Jesús Báez Alcaide, en calidad de portavoz del Grupo de Movilización de la Costa del Sol. Si se encuentra en la sala. ¿Sí? Si es usted tan amable, en el atril, presionando el botón que activa el micro, tiene aproximadamente 3 minutos. Normalmente el tiempo se divide entre el número de participantes, pero yo entiendo que como estamos iniciando y si somos rápidos en el resto, pues podemos mantener esa edad. Así que si es tan amable, suya es la palabra, solo tiene que presionar el botón. Muchas gracias. Pablo Orellana tiene que ser ese. El de la chaqueta azul. Sí, yo creo
¿Ya? Sí. Muy buena, me llamo Jesús Báez Alcaide, soy el portavoz del Grupo de Movilización del Taxi de la Costa del Sol. Somos una asociación dedicada a intentar defender los intereses de los taxistas de aquí. No es la primera vez que estoy en este sitio y gracias. Yo vengo a defender y me atrevería a decir, a pedir o a rogar que sea tenida en cuenta la moción que presentan conjuntamente PSOE y Adelante Málaga, ¿vale? Creo que éticamente es una moción que debería ser aprobada por todos los grupos municipales, porque simplemente es una petición por la que el sector del taxi está pidiendo ayuda al ayuntamiento del cual depende. El sector del taxi en Málaga son casi 1.500 autónomos, unos 700 asalariados, estamos hablando de unas 2.200 personas, 2.200 familias que directamente trabajan con el taxi, viven del taxi y tributan por el taxi aquí, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Ese es un detalle importante. No solo eso, sino que también podríamos hablar de todos los trabajos indirectos que dependen del taxi en esta ciudad, desde cafeterías, tiendas de recambio, talleres, nuestras mismas emisoras, donde trabaja mucha gente, o las gestorías. O sea, que creo que es algo para ser tenido en cuenta. La moción hace referencia creo que a dos formas en las que ustedes nos podrían ayudar. Una es mediante ayudas directas, y creo que esa opción debe ser tenida en cuenta porque otros consistorios municipales, no hay que irse muy lejos, de la provincia de Málaga, han ayudado directamente a los autónomos del taxi que trabajan en sus municipios. También se nos puede ayudar de forma indirecta. Nosotros tributamos aquí y se podría estudiar excepciones fiscales de los impuestos que dependen directamente del ayuntamiento. Pero yo quiero incidir en un punto que para nosotros sería una gran ayuda, y es la regulación de nuestra competencia. Nosotros somos un sector fuertemente regulado, compartimentado, con una agenda de trabajo, con unos tiempos de trabajo regulados, supervisados por el ayuntamiento, así como nuestras tarifas, mientras que nos enfrentamos desde hace bastante tiempo a una competencia, que son los coches que trabajan con autorización VTC para empresas disruptoras que encima tributan fuera de España, eso tengo que decirlo también, y que no tienen esa regulación. Y, sin embargo, hay un Real Decreto Ley, el 23/2018, que desde hace 2 años permite a comunidades autónomas y ayuntamientos la regulación de estos servicios VTC. O sea, que ustedes tienen las herramientas para pedirle a la Junta de Andalucía que deje de echar balones fuera y que regule las VTC, y también para... Como cualquier actividad que se desarrolla en suelo urbano, sí, ya estoy terminando. Como cualquier actividad que se desarrolla en suelo urbano, ustedes puedan regular una actividad que se ejerce aquí y que, si tienen poca normativa al respecto, encima tenemos un buen archivo que hemos presentado como denuncias que hacen los compañeros voluntariamente tomando fotografías en la calle de malas praxis que está continuamente efectuando este tipo de coches. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, cómo podemos hacerlo, hasta dónde podemos llegar, mientras que en el otro lado no existe esa regulación. Cuando nos hablan de competir, están pidiéndole a David que se ate las manos a la espalda y se dirija al matadero frente a Goliat. Entonces, teniendo las competencias, y con esto termino, y teniendo la capacidad para hacerlo, desde mi humilde punto de vista y después de 2 años reclamando y esperando esta regulación, si ustedes, que son servidores de lo público, no nos olvidemos, no cumplen con ese cometido, tiene un nombre, que es dejación de funciones. Si no lo hacen por algún motivo o interés que desconozco, tiene otro nombre peor. Lo que pasa es que ese no lo voy a decir aquí, ¿vale? Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. He trasladado al principio de la exposición que eran 2 personas, 2 entidades las que iban a hablar, y que en vez de compartir el tiempo, íbamos a dejar el mismo tiempo para cada uno, que lo normal es que se comparta. Yo a lo que os animo es que, si no hacemos esa restricción, al menos no excedamos del tiempo. Si son 3 minutos, era 1 minuto y medio para cada uno, dejamos 3 minutos para cada uno, no nos vayamos casi a 5. Es lo digo porque al final son más intervenciones, somos muchos, hay que ir dando... Yo creo que se puede sintetizar el mensaje, simplemente lo traslado
entiendo la importancia del tema y por eso hemos sido flexibles, pero entiendo que es razonable que también nos ciñamos un poco a las perspectivas del tiempo. La segunda solicitud de intervención, en este caso, sería de Miguel Ángel Martín Martín, en calidad de presidente de AMAT, que si se encuentra en la sala y es tan amable, en el mismo procedimiento que su compañero y con 3 minutos de tiempo. Cuando usted, si cierra el micro, empezará el tiempo. Es que si no, cierre el micro y lo volvemos a reiniciar. Si no, ahí, perfecto. Pues si volvemos a reiniciar, tiene usted la palabra en cuanto que lo active. Bienvenido y adelante. Buenos días a todos los concejales y concejalas de esta comisión de pleno. Y, señor presidente, con su permiso. Desde AMAT, Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi CGT Asalariados, Málaga, queremos manifestar y hacer varias reivindicaciones. Decirles que el Gobierno andaluz y ustedes, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, son cómplices y van de la mano de unas empresas a las que dejan que se salten la ley y operen con total impunidad en toda Andalucía, Málaga y provincia, quitándonos el trabajo. Se van a destruir miles de empleos, tanto directos como indirectos, por favorecer a unas empresas disruptivas que ni siquiera tributan en nuestro país. Parece ser que les da igual y siguen pasando la pelota al Gobierno central cuando saben perfectamente que hay un Real Decreto Ley aprobado en el Congreso de los Diputados por mayoría y que PP y Ciudadanos votaron en contra de las familias del taxi, cosa que jamás olvidaremos. Ustedes siguen haciendo lo mismo tanto desde el Gobierno andaluz como el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, incumpliendo la ley al no hacer cumplir dicho decreto. Desde AMAT y CGT Asalariados hemos intervenido en varias mociones y comisiones de pleno en las que se han aprobado una serie de medidas en favor del taxi y su equipo de Gobierno siempre hace lo mismo. No se merecen gobernar a los ciudadanos. Se contradicen a ustedes mismos, engañan y no cumplen con la ciudadanía que les votó, haciendo políticas falsas sin cumplir lo votado en mociones de pleno. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que han hecho por el taxi en más de 20 años que llevan de mandato? Una marquesina en portada alta y unos 70 euros para unas ayudas, para unos módulos que fueron innecesarios el tener que ponerlos. Llevamos años demandando unos baños. Hemos metido escritos y en reuniones con movilidad lo hemos demandado muchas veces. Ustedes siguen sin dar una respuesta a algo tan básico, humano y necesario como es hacer las necesidades fisiológicas. Exigimos que se nos trate como a personas que somos y no como animales. Pongan unos baños en zonas estratégicas de la ciudad, que más de 2.000 trabajadores lo están demandando. También saben que la mayoría del sector estamos pidiendo la autorización para dotar a nuestros vehículos con 7 plazas. Cada vez hay más demanda de usuarios que solicitan este tipo de transporte, sobre todo en ciudades costeras como Málaga, y que empresas como Uber y Cabify pueden realizar quitándonos cuota de mercado. Ustedes son los que tienen que solicitar a la Consejería de Transportes ese aumento de plazas y no pongan como excusa que Málaga no es una ciudad turística. La Generalitat Valenciana. ¿Puede usted seguir para ir Ya concluyo, sí, termino, sí. Me queda muy poco. Muchas gracias, señor presidente. El control telemático sería muy importante ponerlo en el aeropuerto de Málaga para controlar las VTCs que solo pueden trabajar un 20% fuera de su comunidad autónoma y están todo el año trabajando en Málaga y provincia por falta del control de las administraciones. También controlaría a los piratas, mafias organizadas que nos roban el trabajo en el aeropuerto y estación de autobuses. Ya hubo un dinero destinado a tal fin por parte de la Consejería de Transporte y no lo llevó a cabo porque el anterior director del aeropuerto se negó rotundamente. Muchas veces hemos demandado una policía local especializada en transportes, piratería e intrusismo. Ustedes siempre nos la han negado. En otros municipios como Marbella la tienen y es muy efectiva. Nosotros vamos a seguir demandándola. También solicitamos ayudas económicas para el sector público del taxi, ya que estamos atravesando unos momentos muy difíciles económicamente. Para ir terminando, por favor. Y que, ya termino, señor presidente, muchas gracias. Un segundo.
y que dependemos muchas familias de esas ayudas para seguir sobreviviendo. Esas ayudas deberían de ser directas por parte del Gobierno central y que fueran destinadas a cada titular de licencia. Así evitaríamos que se pierdan por el camino y no nos lleguen. En definitiva, queremos transmitirle por parte del sector que ustedes no hacen nada por un servicio público como es el taxi, que lleva años prestando servicio a la ciudadanía, dando riqueza y empleo a una ciudad tan importante como es Málaga. Piensen en las miles de familias que exigen que se cumpla la ley y todas las reivindicaciones soberanas del sector. Desde AMAT y CGT Asalariados y todo el sector seguiremos pidiendo justicia para las familias del taxi. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas y espero que hagan algo por el taxi ya de una vez. Lo pedimos por favor, porque estamos en una situación en la que ya no sabemos lo que vamos a hacer y se van a destruir muchos puestos de trabajo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y espero que hagan algo de verdad. Muchas gracias. Muy amable, señor Martín. Muchas gracias por su intervención. En este caso pasaríamos a la defensa de la moción, que al ser presentada de manera conjunta, no sé si ustedes han planteado un grupo proponente inicial como más en cabeza de la propuesta. No obstante, si le parecen razonable, hacemos el menor mayor también entre ustedes, si les parece, o bueno, señor Araujo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a Jesús y a Miguel, porque vuestros testimonios nos reafirman en nuestras convicciones acerca de este tema y la verdad que van en bastante consonancia con la moción que hemos presentado conjuntamente con Adelante Málaga. Somos conscientes de que estáis atravesando una situación muy complicada y además, digámoslo claro, unos cuantos os están haciendo trampa. Por eso es importante que se equilibre esta balanza y que pongamos cartas en el asunto en este tema. Málaga, la tercera ciudad de España con mayor número de licencias VTC, casi 2.000, con un incremento del 20% durante el último año, muy por encima de ciudades vecinas como Sevilla, con 233 licencias. Para nada se cumple la relación 1:30, una vergonzante anomalía que se tolera por parte de unos pocos frente a nuestro total estupor. Nadie se llevará la mano a la cabeza si digo que las empresas matrices de estas VTC son normalmente multinacionales que se llevan sus beneficios al extranjero, normalmente además a paraísos fiscales y que pagan pocos o ningún impuesto en nuestro país. Frente a ello, los y las taxistas, la mayoría de ellos autónomos, un sector que da de comer a 2.200 familias de manera directa y que necesitan urgentemente que las administraciones le den respuesta. Que se encuentran en desamparo porque las VTC a las que se enfrentan juegan dopadas. Y entiéndanme la expresión porque las VTC no responden ante restricciones de calendario u horario y además cometen irregularidades muy frecuentemente sin ser perseguidas por ellas. El Gobierno andaluz se comprometió el año pasado a elaborar un decreto en defensa del sector del taxi limitando la acción de la VTC y, sin embargo, un año después, e inmersos como estamos en una de las peores crisis que hemos conocido y que está afectando especialmente a los taxistas, aún no tenemos ni una noticia al respecto. Un decreto que tiene que regular elementos de importancia para el sector, como el precio cerrado para las contrataciones telemáticas, como el uso compartido del taxi cobrando por plaza, o las limitaciones de la VTC, como la prohibición para estacionar sin estar precontratado en zonas de gran demanda o la precontratación previa de 15 minutos, medida esta que ya se ha puesto en marcha en otras comunidades con considerable éxito. En el ámbito local, este ayuntamiento también tiene mucho que hacer. Tiene que velar por una mayor vigilancia, por una mayor intervención y sanción en comportamientos oportunistas e ilegales, como el estacionamiento en el aeropuerto o en las paradas de autobús o tren por parte de las VTC. Pero es que además parece lógico que en la situación que están atravesando, con pérdidas previstas de hasta un 80%, si no me equivoco, los profesionales del servicio público del taxi estén eximidos de las tasas municipales. Y del mismo modo, tal y como hemos solicitado en otras ocasiones, se hace necesario que se desarrolle un plan de ayuda a microempresas y autónomos en Málaga que les ayude a superar esta situación de crisis que estamos atravesando. Ya lo han hecho otros municipios de nuestra provincia, como el caso de Mija. Pues bien, los y las profesionales del servicio público del taxi tienen que ser protegidos frente a las multinacionales VTC que no tienen escrúpulos para utilizar estrategias más que agresivas para acaparar toda la cuota del mercado del transporte de viajeros en vehículos privados y que basan... Para terminar. Como digo, que basan su éxito en la precariedad. Con esta moción, nosotros tan solo pretendemos poner las cartas boca arriba para que nadie pueda seguir haciendo trampas con el transporte de viajeros. Y pretendemos dar soluciones a un sector que ha venido demostrando su profesionalidad durante mucho tiempo y que ahora necesitan de nuestra ayuda. Muchas gracias. Antes de continuar, Juan Ramón, ¿te importaría dejar abierta la puerta
y si no importa, no sé, Rubén, si tú estás al lado, por mejorar la ventilación, dejamos abiertas las dos puertas, que me parece más procedente. Muy bien, continuamos con el debate de esta moción. En cualquier caso, elegido un proponente, pasaríamos, en este caso, a la intervención del señor Casas y la señora... Ya, pero lo presentan conjuntamente, entonces... Sí, pero que sea pero he preguntado antes, ¿hacemos el regla del menor mayor? Habéis dicho no, un proponente y hacemos... Es indiferente el turno, yo lo he hecho por mantener la regla tal, pero señor Zorrilla, como coproponente de la moción, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, en Málaga son 1.400 familias, entre autónomos y asalariados, los que viven del sector del taxi, un servicio público que además es esencial para la movilidad en nuestra ciudad. Estas familias han sufrido en los últimos años muchísimo. En primer lugar, con la crisis que ya tuvimos, que empezó hace una década, a la que siguió la competencia por el crecimiento desmesurado de la entrada de vehículos de VTC, de dos grandes multinacionales fundamentalmente, y que ha continuado con la reciente y todavía actual crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19. En España, el número de taxistas son 66.000 por unos 5.500 licencias de VTC. Pero esta proporción es mucho peor en Málaga en cuanto al número de VTC en proporción al de taxi, siendo la tercera ciudad de España solamente por detrás, tercera ciudad de España en número total de licencias de VTC, pero en proporción estamos por delante de otras ciudades como la de Madrid, con dos circunstancias que lo agravan. En primer lugar, taxis en la provincia, esta proporción de 1,5 licencias de taxi por cada una de VTC es más grave si tenemos en cuenta que taxi hay en todas las localidades de la provincia, en mayor o menor medida en todos los municipios, mientras que las VTC están trabajando casi exclusivamente en Málaga y Marbella. A esto se une que además vehículos de VTC vienen de otras provincias, incluso de otras comunidades, en momentos puntuales de gran afluencia, como son la Semana Santa o la feria, no este año, pero sí otros años anteriores. Y el número de licencias de VTC, de autorizaciones, mejor dicho, sigue creciendo, lo que ha provocado la movilización de los taxistas pidiendo medidas correctoras, fundamentalmente que se cumpla la ley en cuanto a la proporción y que se establezca un requisito de precontratación. Hay que aclarar, la VTC y el taxi han convivido siempre y pueden convivir. El problema surge cuando determinadas multinacionales quieren quedarse con el trabajo de los taxistas, disputándose los clientes en la calle, acudiendo a las estaciones, al aeropuerto, también a la casa del cliente. Por eso un requisito fundamental que ya se ha establecido en otros lugares, como en Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares o la Comunidad Valenciana, es la exigencia de precontratación, que es lo que se le está pidiendo mediante esta moción a la Junta de Andalucía, lo que están pidiendo los taxistas, que se establezca como requisito la precontratación con una antelación de 15 minutos. Por otra parte, se pide que se cumpla por parte de la Junta el decreto que prometió, que contemplaba también medidas de modernización del taxi. Termino muy brevemente. Presione para terminar. Sí. Cuestiones como que puedan trabajar a precio cerrado o con tarifa en el taxi compartido por personas son cuestiones que mejorarían la competitividad del taxi, modernizaría también y se adecuarían también a la demanda ahora mismo existente. Y limitaciones a la VTC, tales como hemos planteado en cuanto a la precontratación o la prohibición de estacionamiento en estaciones, aeropuertos, etcétera. Al Ayuntamiento lo que se le pide mediante esta moción es básicamente el control del intrusismo, también que haya un plan de ayuda dirigida a los trabajadores autónomos, microempresas, trabajadores también asalariados y exención y bonificaciones fiscales. Y una cuestión que pueda parecer menor, pero que es muy importante, lo han señalado los propios intervinientes, el tema de los aseos públicos para que estos trabajadores puedan desarrollar su trabajo en condiciones dignas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuaríamos en este caso por el Partido Ciudadano. Señora Losada, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Ciudadanos cree en la posible convivencia de ambos modelos, pero también hemos planteado la necesidad, y compartimos en esto el sentir de su moción, de que se produzca una competencia en condiciones más equilibradas. De hecho, una de las voces más destacadas de Ciudadanos, de mi partido, ya planteó la posibilidad, Luis Garicano, de que se instaure un impuesto a las VTC que suponga, de paso, una compensación para el sector del taxi. Reconocemos que hay empresarios del taxi que han volcado todos sus ahorros en la obtención de una licencia y que ahora tienen que amortizarla. Y tampoco es un sector, además, que, por supuesto, se haya librado de los efectos colaterales de la pandemia. Pero Ciudadanos cree que se puede instaurar un ecosistema viable tanto para los Uber y Cabify como para el taxi. Y nosotros huimos de enfrentamientos entre lo público y lo privado. No creo que sea ese el debate. No olvidemos que lo prioritario es el interés general por defender la capacidad de elección de los ciudadanos. Mi partido sí que piensa que es un asunto que también debería regularse a nivel estatal y no dejarlo en manos de las comunidades autónomas, pero en todo caso, y por descender a lo concreto, estamos a favor de todos los puntos de sus mociones, porque creemos que efectivamente hay que apoyar al sector del taxi y darle facilidades en estos momentos, y porque creemos que estamos en un momento clave para la modernización de sectores como este, que también deben encaminarse hacia una transición ecológica. Del mismo modo, también estamos a favor de un mayor control, como piden ustedes, y de mayores sanciones cuando se produzcan en los incumplimientos de los VTC, así como del equilibrio en la concesión de nuevas licencias de vehículos con motor. Por todo ello, apoyaremos su moción. Muchas gracias, señor Del Río, por el Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar a defender un poco, plantear la respuesta a la moción, sí me gustaría dirigirme al señor Báez. Cuando habla o comenta, yo me he reunido con él en varias ocasiones, con todo el colectivo del taxi, que representa a los 1.400, de alguna forma, licencias o trabajadores o autónomos que tiene el sector. Usted representa solamente a los que, de alguna forma, están asociados a su colectivo a su colectivo minoritario. La asociación mayoritaria no está representada aquí, es AUMAT, y otras dos asociaciones más tampoco están representadas aquí. Solamente usted y el señor Martín no representan a todo el total del sector del taxi. Dicho esto, quiero decir que nosotros, desde el equipo de gobierno, este ayuntamiento, ha dejado claro ya la postura de apoyo al sector del taxi. En diferentes mociones estaba gobernando el Partido Socialista en la Junta y nosotros apoyábamos al sector del taxi con una moción del 31 de marzo de 2017, otra del 26 de julio de 2018, ya gobernando el Partido Popular el 28 de marzo de 2019 y el 30 de abril de 2019 han salido mociones de aquí apoyando al colectivo del taxi. Siempre, insisto, con mociones apoyando al taxi y pidiendo la regulación y el control de la actividad de VTC. En informes de 26, o sea, por parte de la Junta, a este ayuntamiento se le solicitó informes de fecha 26 de octubre y 21 de noviembre de 2017, gobernaba el Partido Socialista en la Junta, solicitaron ese informe y el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno, dejó claro el otorgamiento por parte de la Junta de Andalucía de nuevas autorizaciones podría originar una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones y los potenciales usuarios. Por otra parte, en la actualidad no se están otorgando licencias ninguna de VTC. ¿Y saben ustedes a quién? ¿Gracias a quién? Gracias al Partido Popular, que consagró por decreto de ley el 3 de 2018, de 20 de abril, el índice de VTC por cada 30 licencias del taxi. Las autorizaciones nuevas son consecuencia de las sentencias judiciales por las denegaciones de autorización que tuvieron lugar tras la Ley 25/2009, denominada Ley Ómnibus. Y saben ustedes, curiosamente, esta Ley Ómnibus, ¿quién la puso en marcha o quién de alguna forma la propició? El Gobierno del Partido Socialista, que intentando adaptarse a una normativa europea cambió y adaptándose a normativas de transporte que querían adaptar también en nuestro país, fue lo que propició que se cambiara el artículo 49 y el artículo 50 de la LOT, lo que ahí dejaba libre completamente esa desproporción, ese equilibrio de 1,30 de la licencia del taxi.
fue de nuevo, insisto, el Partido Popular quien aprobó una nueva reforma de la LOT por Ley 9/2013 y ratificándola en el 2018. Pero yo quiero hacer unas preguntas muy claras. Puede usted continuar. Quiero hacer una pregunta muy clara al Gobierno de la Nación, que el 2018... Perdón. Quiero hacer una pregunta muy clara que el Partido Socialista en este momento y Podemos en el Gobierno de la Nación, está claro que en el 2018 se desentendieron de este problema y se lo largaron a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Se desentendieron totalmente de este problema. Yo quiero que quede claro que fue de esa forma. Y que esto viene, insisto, por la ley Ábalos, que se produjo con el tema de la ley Ómnibus. Y último, al sector sí le preocupa algo que yo le voy a decir a ustedes ahora mismo. ¿Tiene el PSOE y Podemos intención de seguir apoyando a las multinacionales y de alguna forma a los autónomos quitarlos de la cotización que tienen ahora mismo por módulos y pasarlo a estimación directa? Eso es una pregunta que tienen ustedes. Comprométase a que eso no va a pasar así. Eso sí que de alguna forma protege el derecho del taxi, el derecho de las pequeñas empresas. Muchas gracias, señor del Río. Intuyo que habrá segundo turno por el Partido Socialista. Señor Araujo. Muchas gracias, presidente. Señor del Río, usted comete varios errores en su planteamiento, en la defensa del planteamiento de su defensa. En primer lugar, ponerse a poner dudas sobre quién representa a cada quien y hablar usted en nombre del sector del taxi. El sector del taxi está aquí. El sector del taxi está aquí y está reivindicando una serie de medidas que hay que poner en marcha. Y ustedes se dedican a marear y a echar balones fuera. Ustedes no han presentado tantas mociones, como usted dice, en apoyo al sector del taxi, reivindicando a la Junta. ¿Ya se le ha olvidado el matasello de la Junta? ¿No tienen tan buena sintonía con sus compañeros de la Junta de Andalucía? Pues reclámenle que promuevan ese decreto absolutamente necesario. Déjense de lanzar los balones fuera. Ustedes tienen un caos absoluto. Ustedes piden competencias y una vez las tienen no saben gestionarlas. Y al final pues se arrepienten, dudan y no hacen nada. En este sentido, en este momento, es muy fácil. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Tiene usted la palabra. Y aquí es muy sencillo. Los puntos de acuerdo son claros y concisos. Apoyarlos es muy fácil. Y poner medidas para ayudar a unos profesionales que llevan años trabajando con rigurosidad es muy sencillo. Así que les animo a apoyar esta moción y a poner cartas sobre el asunto para que puedan seguir compitiendo en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Araujo. Señor Zorrilla, segundo turno. Gracias, presidente. Bien, señor del Río, usted ha tenido una exposición larga y prolija en datos históricos, algunos de ellos que nos ha recordado, y al final de todas ellas nos queda la duda que no nos ha dicho cuál va a ser el sentido de su voto. Yo sí que coincido con lo que acaba de expresar el señor Ruiz Araujo. Me resulta sorprendente la reclamación continua que hay de competencias para luego no actuar conforme a ellas. Ustedes tienen unas competencias, me refiero a la Junta de Andalucía, su partido en el Gobierno de la Junta de Andalucía, y una responsabilidad y tienen que asumirla, igual que han hecho otras comunidades que ya les he citado, Cataluña, Euskadi, Valencia, Baleares o Aragón, que sí le han metido mano al problema. Y sí están intentando pues que puedan convivir lo que es el servicio de la VTC con el servicio del taxi, porque nosotros también creemos, y está en el... Continúe. Señora Losada, creemos, igual que usted, que ambos sectores pueden convivir, siempre que se respeten unas normas y que no intenten uno de ellos. Aquí han existido estos dos sectores desde hace mucho tiempo, no es un problema nuevo de hace pocos años, y han existido muchas pequeñas y medianas empresas, autónomos de las VTC, han realizado un servicio precontratado y no ha interferido ni ha hecho competencia desleal al taxi y pueden convivir. El problema es, como decía, cuando van a la caza del viajero por las calles, a que les paren, a que los llamen al momento sin precontratación de un cierto número de minutos, o cuando van a la caza del viajero a las estaciones, aeropuertos, etcétera. Yo le agradezco el apoyo a la moción, creo que hay muchos elementos que compartimos de la intervención que usted ha hecho y nada, que mantenemos
Muchas gracias, señor Zorrilla. Habrá segundo turno, en este caso por el equipo de Gobierno, señor Del Río. Sí, señor presidente. Yo quiero dejar claro que en la búsqueda de esas soluciones de aportación de este equipo de Gobierno, tenemos en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias un técnico colaborando con el trabajo que se está realizando por la Federación Andaluza de Transporte y Municipios. Está claro que las entidades locales carecen de competencia para regular el desarrollo normativo de la VTC. Y algo también importante, mire usted, yo no estoy hablando ahora mismo en nombre del sector del taxi. Sí digo lo que le preocupa al sector del taxi porque así me lo han trasladado. Comprometan ustedes como equipo de Gobierno central a que no le van a variar el tema impositivo a los autónomos y sobre todo a los taxis. Mire, señor Araujo, señor Zorrilla, sí, ustedes manifiestan lo que estimen oportuno. Yo voy a apoyarle los puntos de la moción, pero solamente quiero hacerle dos pequeñas enmiendas. Como siempre, está claro, insisto, que de este equipo Para la enmienda, señor Del Río. ha estado a favor del taxi y se lo vamos a demostrar una vez más. En el punto primero estamos de acuerdo. En el punto segundo queremos hacer una pequeña enmienda. Instar al equipo de Gobierno a intensificar su acción de vigilancia e inspección. Nosotros no intervenimos ni sancionamos. Por lo tanto, quiten intervención y sanción, dejen solamente inspección de los incumplimientos que realizan la VTC, en especial de la zona de mayor afluencia de viajeros. Tercer punto. El Ayuntamiento de Málaga reitera su apoyo y disposición al diálogo con el sector del taxi en nuestra ciudad y rechaza la concesión de nuevas licencias VTC. El cuarto punto solo votamos de acuerdo. El quinto punto de acuerdo. El sexto punto hacemos una pequeña enmienda. Instar al equipo de Gobierno a que se estudie la posibilidad de dejar exentos los correspondientes pagos de esa. Tenemos que hacer un estudio para ver si efectivamente se puede llevar esa demanda a buen término. Y el punto 7 lo estaremos de acuerdo. Vamos a concluir el turno Vamos a concluir su turno. ¿Ha acabado la enmienda? Están acabadas. En este caso, abriríamos un turno a los proponentes para ver la aceptación o no de esas enmiendas, que entiendo por sus gestos que se dan por aceptadas, con lo cual, para no demorar más, vamos a proceder a una votación única de todos los puntos, una vez aceptadas las enmiendas del señor Del Río y de señora Losada, propuestas por ellos y aceptadas por el Partido Socialista y por Adelante Málaga. Así que comienza la votación. Aprobado por unanimidad. Muy bien. Si las enmiendas estuvieran por escrito sería genial. Le digo para incorporarlo. ¿Las tienes? Las tenemos apuntadas. tenemos. Ha sido Vale. fáciles esta vez. Continuamos. Muchas gracias a los que han participado, en este caso, de los sectores del taxi en esta moción. Continuamos con el orden del día. Volvemos al punto número 3. ¿Vale? Moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal de Adelante Málaga, don Eduardo Zorrilla Díaz, relativa a medidas para prevenir las inundaciones en el distrito de Campanillas. Señor Zorrilla, si es usted tan amable. Muchas gracias, presidente. Bien, antes de exponer la moción, aclarar que esta moción fue presentada para que se debatiera en la comisión que correspondía en marzo y quedó en suspenso todo, pues, en fin, ya conocemos las circunstancias que hemos vivido. No obstante, como es una moción que presentamos con un espíritu de prevención, creo que tampoco es extemporánea. Máxime cuando estamos a punto de comenzar también el periodo de lluvia, hay lluvias anunciadas para esta misma semana, etcétera. Bien, todos conocemos, y no me voy a extender, la que supuso la tormenta Gloria en enero de este mismo año y las graves consecuencias que tuvo en forma de inundaciones en Campanillas, en daños materiales. Afortunadamente no hubo daños personales, pero hubo unos daños materiales importantes y cuantiosos a 850 familias aproximadamente. Nuestra moción la basamos en un informe que realizó a raíz de estas inundaciones
Óscar Gavira, biólogo, Premio Provincial de Medio Ambiente por la Diputación en el año 2007, que demuestra también mediante cartografía cómo el cauce del Campanilla se ha estrangulado en las últimas décadas por la urbanización de sectores de las riberas de este cauce que han estrechado y con ello disminuido la capacidad de desagüe de este río. Esto se viene produciendo desde los años 80, pero sigue manteniéndose en el actual PGO de 2011 como urbanizables terrenos que son claramente inundables, como ha demostrado la naturaleza pues, en varias ocasiones, e incluso está en los mapas de inundabilidad elaborados por la Junta de Andalucía, que demuestran el riesgo de inundaciones en una zona como el Brillante, la que más sufrió estas inundaciones en Campanilla, y la previsión, lejos de que estos estudios de inundabilidad sean exagerados, es que puedan quedarse cortos como consecuencia del cambio climático y la consecuencia que está trayendo de que estas lluvias torrenciales sean cada vez más frecuentes y más severas. Sobre estos estudios de inundabilidad ha habido un debate, ha habido una oposición por parte de este ayuntamiento, también el del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, sectores empresariales. Desde nuestro punto de vista tenemos que huir primero de debatir o de discutir informes que son informes técnicos, que están demostrando una realidad. Y tenemos que huir también de una tendencia muy peligrosa, no solamente en España, sino en otros países, que es el negacionismo de este cambio climático y las consecuencias que está trayendo. Hay una cuestión muy clara, que es que las zonas inundables se inundan. Y se inundan, por desgracia. Para terminar, sí. En conclusión, creemos que estos riesgos, como los que hemos tenido en enero de este año, son previsibles, que las soluciones a las que tenemos que tender no son de actuaciones severas que se han demostrado incluso peores en algunas ocasiones. No hay río más intervenido que el Segura y, sin embargo, se siguen produciendo inundaciones periódicas. La presa del Casasola fue insuficiente y el plan que se ha anunciado por parte de la Junta de Andalucía, que prevé eliminar vegetación de ribera, puede ser positivo siempre que elimine la vegetación exógena, como las cañas, que han agravado las consecuencias de esta inundación, pero es necesario mantener la vegetación autóctona, que puede tener un efecto beneficioso también en la prevención. Lo que planteamos es la revisión de los planos, que se insta a la Junta para la revisión de los planos de inundabilidad del río, teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático, el inicio de un procedimiento de innovación en el PGO que plantee adecuar urbanísticamente la ficha urbanística de estos terrenos a esos planes de inundabilidad y un plan de eliminación de las especies exóticas. Nada más y gracias. Señor Casaban no va a intervenir. Señora Losada, en este punto. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo creo que algo que nos une a todos los que estamos aquí fueron efectivamente lamentar profundamente los momentos dramáticos que se vivieron en Campanillas, y especialmente los que vivieron los vecinos del Brillante, que vieron como apenas en 5 días se recogían más de 400 litros por metro cuadrado, lo que ocasionó pérdidas cifradas aproximadamente en 6 millones de euros. Es que efectivamente la cantidad de agua fue tal que ni siquiera la presa de Casasola, que es de laminación de avenidas y que regula el cauce de Campanillas, pues pudo impedir los estragos de la tromba. En el texto de su moción critican una posible intervención o encauzamiento con escolleras. Yo creo que eso tienen que ser los técnicos los que determinen la pertinencia o no de actuar en ese sentido, o qué es lo que hay que hacer. También nos piden ustedes en su moción, en el primer punto, en la revisión de planos. Yo creo que eso se está haciendo por parte de la Junta
Por lo tanto, bueno, pues votaremos que sí, pero dejando claro que eso ya se está realizando. Lo que no puedo estar de acuerdo con ustedes es en el punto segundo, porque eso supondría la necesidad de tener que hacer expropiaciones. Y yo creo que eso sería un proceso muy gravoso para el ayuntamiento y ahora mismo la verdad es que no lo comparto. Estamos de acuerdo, no obstante, con la filosofía del punto tercero. De hecho, Ciudadanos siempre hemos traído iniciativas a este pleno y siempre a los sucesivos acuerdos de investidura y de Gobierno, pues con políticas relacionadas con la necesidad de reforestación. Es más, toda esa zona se encuentra en el ámbito de aquel gran proyecto de Cinturón Verde que la Junta de Andalucía anunció a finales de los 90 y que nunca más se supo. Por lo tanto, pues en reforestación les vamos a apoyar siempre. Muchas gracias. Por el Partido Socialista, señor Araujo, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, presidente. Bueno, hoy volvemos a debatir acerca de las inundaciones en el distrito de Campanilla y, como ha dicho el concejal Zorrilla, a mí tampoco me parece que sea un debate que esté fuera de lugar, ni mucho menos. De hecho, las previsiones meteorológicas anuncian una dana en estos próximos días y estoy convencido de que a todos nos genera cierto grado de inquietud y cierto grado de temor. El cuerpo de esta moción hace referencia al terrible episodio de la tormenta Gloria en el distrito de Campanilla, especialmente, como hemos comentado, en el barrio del Brillante, una zona que sufre periódicamente de episodios de inundaciones. Y más allá del debate de la gestión de la emergencia en aquel momento, se nos habla en esta moción del cambio climático y de cómo ha dejado a los estudios de inundabilidad desfasados. Se nos mencionan además las medidas puestas sobre la Junta de Andalucía, las medidas puestas en la mesa de la Junta de Andalucía y las lógicas críticas que se generan a las mismas. Nosotros, desde el Partido Socialista, también compartimos la inmensa mayoría de ellas y nos sorprende, aunque discrepemos, que a día de hoy al alcalde de esta corporación, al señor de la Torre, se le haya olvidado la pretensión y la demanda a la Junta de Andalucía del embovedado del río. Antes todo eran trabas para cualquier tipo de actuación aquí y ahora todos son paños calientes e ideas rocambolescas para excusar a sus socios de la Junta de Andalucía. Yo creo que la realidad ya nos ha hecho ver que no podemos seguir urbanizando la zona y por eso vemos interesantes los puntos 1 y 2 de esta moción. Pero además sabemos perfectamente que el mantenimiento del cauce es algo fundamental. La falta de cuidado y limpieza de sus márgenes, algo que parece tan obvio, fue uno de los principales agravantes en las inundaciones. La vegetación y los restos del arrastre, cegaron el puente y promovieron el desbordamiento del río. Fíjense la gravedad del asunto, que en el tapón había hasta árboles de eucalipto. Por eso valoramos de manera importante el tercer punto de la moción. Eso sí, nos gustaría incorporar una enmienda de adición que impela al equipo de Gobierno a redoblar esfuerzos en esta materia y que quedaría así. El punto 3 tal cual, pero añadiendo al final e intensifique las labores de limpieza y mantenimiento del cauce. Bueno, en definitiva, valoramos la iniciativa y vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. No sé si la mesa necesita que le haga llegar, lo tengo escrito por si... Bueno, ahora tenemos... Yo creo que si en algo estamos todos de acuerdo es que el espíritu de esta moción nadie puede estar en contra, evidentemente. Si yo fuera vecino de Campanilla y me siento como tal por ser el concejal de urbanismo de esta ciudad, querría que se emplearan cuantos medios fueran necesarios para solventar, mejorar e impedir que se produzca cualquier ante cualquier fenómeno, porque hay que definir esto como un fenómeno, pues que se tomen las medidas para que esto no vuelva a suceder. Eso yo creo que todos los que estamos aquí hoy estaríamos de acuerdo. Lo que ocurre es que nosotros, y decía el señor Araujo, al señor de la Torre se le ha olvidado, al señor de la Torre no se le ha olvidado, al que se le ha olvidado es al Partido Socialista, porque, mire, este es el proyecto de encauzamiento, que no de embovedamiento, del arroyo Campanillas. Este proyecto se ha impulsado y se ha solicitado por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de manera insistente a la Junta de Andalucía. Este pleno, no, porque aquí al final esto no tiene un color, un signo político ni una identificación partidista. Tiene una voluntad de este equipo, de este salón plenario y así
yo me he traído únicamente las últimas dos, porque me parecía que traerme todas las mociones donde se aprobaba el encauzamiento del arroyo Campanilla sonaba un poco, y permítanmelo, a cachondeo, porque traer aquí 18 mociones diciendo lo mismo, pues yo hago una referencia al apoyo por unanimidad de las dos últimas, que son del año 20 y del año 18, al menos las que he encontrado yo. A lo mejor en el año 19 hay otra, pero bueno, esa no me ha dado tiempo a encontrarla. Pero en las dos se traslada lo mismo, que se impulse el encauzamiento del río, del arroyo Campanilla, porque estoy convencido, y ustedes lo van a ver en este extracto del plan general que hemos preparado, que toda la parte norte del río Campanilla es un sistema no urbanizable y toda la parte sur, por decirlo de alguna manera, ya buscando el Guadalhorce, es un sistema de áreas libres. Ese parque fluvial está previsto en el plan general. Esa identificación con la seguridad está prevista en el plan general. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga está pagando, los ciudadanos de Málaga estamos pagando por aprovechamiento la obtención de esos terrenos. De hecho, toda la parte norte del arroyo, en este caso la más cercana a Málaga, ya forma parte del patrimonio municipal y se ha obtenido por aprovechamiento para poder hacer el encauzamiento y para poder hacer el parque fluvial que nos comprometimos en el plan general. Lo que no tendría sentido es generar un caos jurídico declarando como no urbanizable unos terrenos que ya están urbanizados, declarando una inseguridad jurídica a los propietarios precisamente de esos espacios, y ustedes, como casi todo, le digo al Partido Socialista, ustedes, como casi todo, desde hace 40 años que gobernaban en la Junta, han tenido tiempo, forma y manera de buscar una salida al encauzamiento del arroyo, pero no han querido. Y como no han querido, ahora pretenden trasladar que esto que no se había hecho por X circunstancias, hágase ahora. Mire, esta es la revisión del tercer ciclo del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluza, con enmiendas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y esta es la revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundaciones en Andalucía. Simplemente le voy a ocupar un poquito, aunque no tenga segundo turno, para trasladarle un párrafo de una de las enmiendas que se acogen a esta revisión. Por eso decía mi compañera que esto ya se venía haciendo. Dice en uno de los párrafos: análogamente, esta gerencia considera fundamental abordar, entre otras actuaciones tendentes a la prevención de avenidas en las zonas contiguas al cauce bajo del Guadalhorce, como el encauzamiento del río Campanilla, la prolongación hacia el norte del encauzamiento del Guadalhorce, el acondicionamiento y mejora del canal del margen izquierda para garantizar su funcionamiento, la ejecución del canal del margen derecha e incluso abordar la viabilidad de la sustitución de la actual estructura de la MA21 sobre el cauce del Guadalhorce por otra con capacidad de desagüe suficiente para el periodo de retorno de 500 años. Si con esto a ustedes no le queda claro que se están haciendo esas enmiendas y que la solución es el encauzamiento, intentaré en el segundo turno volver a explicarlo, pero creo que ese es el camino. Iniciamos el segundo turno. En este caso, comenzaríamos por el señor Zorrilla. Sí, gracias, presidente. Bien, como ustedes habrán observado, en la moción nuestra no se habla del encauzamiento, ni a favor ni en contra. Lo que sí planteamos son medidas preventivas y medidas también de actualización de los planos de inundabilidad y de adecuación de la ordenación urbanística a estos estudios de inundabilidad. No nos hemos pronunciado sobre el tema del encauzamiento, lo hemos hecho en otras mociones que se han planteado, no es el objeto de la moción. Lo que sí planteamos es que estas medidas de encauzamiento, otras actuaciones duras sobre los cauces de los ríos suelen ser insuficientes. Ponía el ejemplo del río Segura, pero hay otros muchos ríos más. El propio ejemplo de la presa de Casasola es positivo, es una medida de seguridad, pero se muestra insuficiente ante las avenidas que, por desgracia, además, cada vez son más frecuentes y más severas, ¿no? Hay una cuestión que yo quiero dejar claro. La señora Losada y también del señor López Maldonado en cuanto al punto 2. Nosotros no estamos planteando la expropiación de lo que hay allí construido. Nosotros lo que
planteamos una medida de adecuación del planeamiento urbanístico a esos planes de inundabilidad para que no se concedan nuevas licencias de construcción, salvando lo que ya existe allí. En fin, y hay numerosos ejemplos en muchos municipios donde se han dado estas circunstancias y esas construcciones y esos propietarios están totalmente fuera de peligro. En cualquier caso, lo que plantearía como autoenmienda es que se estudie por parte del Ayuntamiento, en introducir el término estudio en el texto de nuestro segundo punto de la moción. ¿Hay algún segundo? Perdón. ¿Qué punto que el Ayuntamiento de Málaga, en el punto segundo, estudia? ¿En pleno estudia? Estaríamos entendiendo que flexibiliza el segundo punto en el ánimo de que se estudie al menos esa iniciativa, ¿no? ¿Algún segundo turno más en la bancada del equipo de gobierno por el Partido Socialista? Segundo turno. Sí, gracias, presidente. Muy breve. Hombre, nosotros hemos olvidado el término embovedar. Es que nosotros no queremos embovedar y aquí tenemos que saber a lo que se ha estado jugando. Yo lo he dicho antes en mi exposición. Antes todo eran trabas para hacer cualquier tipo de actuación aquí. De hecho, si la Junta hablaba de encauzar este equipo de gobierno, ponía 2 huevos más y decía embovedar y, por lo tanto, todo quedaba sin hacer. Y ahora todos son paños calientes e ideas rocambolescas para excusar a sus socios de la Junta de Andalucía. Pero nosotros es que estamos de acuerdo, no creemos que se deba construir otras 5.000 viviendas más en el Brillante ni en el cauce bajo del río. Nosotros creemos que la realidad nos ha dado una lección y que tenemos que respetar, creo que lo decían bien en el cuerpo de la moción, las zonas inundables se inundan. Pongamos manos a la obra. Yo creo que los puntos son bastante claros, con esta enmienda quedan mucho mejor recogidos, ahora que se estudie pues nos parece adecuado, creo que son perfectamente aprobables y que podemos ser parte de la solución, abordando medidas como esta, sobre todo para Entiendo que el partido proponente acepta la enmienda del tercer punto del Partido Socialista y no genera, en principio, una modificación significativa. Yo, en el ánimo constructivo, si a ustedes les parece bien, el punto número 1 le solicitaría, después de lo que hemos leído y las alegaciones que están hechas, pues que el Ayuntamiento de Málaga insta al Gobierno andaluz a revisar los planos de inundabilidad del río Campanilla para adaptarlo, entendiendo que hay 2 revisiones en marcha, la del tercer ciclo hidrológico de la cuenca mediterránea y la actualización de la evaluación preliminar de riesgo de inundaciones. Lo que le digo para no hacer tampoco, para que no llegue un documento que ya se está trabajando, sería que el Ayuntamiento de Málaga insta al Gobierno andaluz a continuar o a acelerar o a, no sé qué palabra emplear para que el sentido sea ese, ¿no? De acelerar la revisión de los planos de inundabilidad, si le parece bien, a acelerar la revisión de los planos de inundabilidad. Con eso solventaríamos el punto 1. En el punto 2, realmente de acuerdo en que ese sea el camino, con lo cual le votaríamos que no. Y en el punto 3, sí veríamos, en este caso, si usted lo ve bien, la aportación del Partido Socialista, por lo cual pediríamos voto separado de los puntos 1 y 3 con esas 2 enmiendas y el punto 2. Sería el punto 1 incorporar, acelerar la revisión y en el punto 3 incorporar la propuesta del Partido Socialista. Sí, dice intensifique las labores de limpieza y mantenimiento del cauce. Entendemos que lo que es bueno abunda, pues no hay ningún problema. Si bueno es, pues ya está. Iría al final del texto. Sí, claro. En la coletilla solamente, ¿no? ¿Eh? No. ¿Correcto? Pues procedemos a la votación de los puntos. Sí, el punto 1 lo ha aceptado, incluyendo la palabra, me lo he inventado, acelerar la revisión de los planos. ¿Vale? Y ya digo para que no varíe mucho lo que ellos han trasladado. Procederíamos a la votación de los puntos 1 y 3 unidos y el punto número 2. Comienza la votación de los puntos 1 y 3. Se aprueba por unanimidad. Comienza la votación del punto número 2. No.
¿Hemos corregido de tiempo? Sí. 7 votos a favor, 8 votos en contra, se rechaza. Continuamos con la comisión. Punto número 5 es una comparecencia presentada por el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Salvador Trujillo Calderón, para que don Raúl López Maldonado informe sobre las incidencias detectadas en la construcción en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce. En este caso tiene la palabra el proponente de la comparecencia, señor Trujillo. Gracias, señor presidente. En la pasarela de la desembocadura del Guadalhorce, que tengamos noticia, señor López, han tenido que hacerse 2 actuaciones de urgencia en la construcción de este puente sobre la desembocadura, cuya construcción debería de haber concluido en el mes de febrero de este mismo año, pero la aparición de grietas en la estructura de dicha pasarela, parece ser que los únicos que no sabían que estos terrenos son arcillosos es este equipo de gobierno, han hecho que, finalizando el mes de septiembre, aún no se haya terminado. Y mire, señor López, cada vez más se parece esto a la fallida construcción del pabellón de balonmano del Puerto La Torre, el empedrado de la calle Madre de Dios o al 1.000.000 de euros que han tirado en el fallido parque del Campamento Benítez. Tantas demoras hacen saltar las alarmas, y ello unido a que este concejal hace ya más de un mes solicitó un artículo 16 en el que pedíamos información sobre esta obra y en que a día de hoy no hemos tenido ninguna noticia. Además, hace unas semanas se culpa del retraso de la apertura de la obra a las señalizaciones anti-COVID, como a las responsables de las demoras, y hace unos días aparecen señales de tráfico que prohíben la circulación de bicicletas en esta pasarela. ¿No habían previsto que la anchura de la pasarela podría ser insuficiente? Si querían hacer una senda transitable, ¿no imaginaban que iban a convivir caminantes y ciclistas? Además, se preguntan a responsables del ayuntamiento sobre esta cuestión y no sabe, no contesta. Se pregunta a la Junta de Andalucía y sabe, pero no contesta. Y se le pregunta a la Diputación y esta sí parece que sabe que ve con buenos ojos que este espacio sea utilizado por ciclistas. Por ello le preguntamos también si la pasarela va a poder ser cruzada por los ciclistas o tiene que seguir jugándose la vida cruzando por el lateral del puente de la antigua Nacional 340, que no es apto para nada ni nadie transite por aquí. En fin, señor López, otra obra faraónica de este ayuntamiento que nuevamente queda como la chata ante el ojo de los malagueños. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Trujillo. Lo suyo parecía más un repaso generalista que una solicitud de comparecencia sobre el Guadalhorce, pero no tenga ningún problema que yo le intentaré contestar. La pasarela del Guadalhorce es un proyecto que pertenece a la encomienda de la Senda Litoral, que es un proyecto exitoso, yo entiendo, y así lo han puesto de manifiesto todos los que han ido conociendo esta vertebración y esta posibilidad de conectar de manera peatonal pues todo el eje o toda la provincia de Málaga, y forma parte de un proyecto que se impulsa desde la Diputación de Málaga. Así, en el año 16, si no recuerdo mal, en el año 16 se dan las autorizaciones pertinentes. En este caso, la Diputación encarga el proyecto. En este caso, la Diputación encarga el proyecto. Lo digo para cuando usted solicita información o cuando usted traslada culpabilidades, que sepa, en este caso, quién las tiene o quién no. No estoy culpando yo a nadie. Estoy diciendo simplemente que el proyecto fue redactado por la Diputación de Málaga. Fue encargado a una asistencia técnica y fue redactado por la Diputación de Málaga. No lo redactó la Gerencia Municipal de Urbanismo. No obstante, y volviendo a esta circunstancia que acontecen, yo creo que es una obra de vital importancia. Es una obra de reconocido prestigio, puesto que va a ser la pasarela más grande de toda Europa, y estamos siendo visitados y estamos, aunque el señor Araujo ponga así, son datos de Mediamadera, que son los que realizan esta pasarela. No me lo invento yo. Yo, como usted comprenderá, no me dedico a ir midiendo pasarelas de toda Europa a ver si es la más grande o no. Lo dicen ellos y yo entiendo que si son expertos en la materia, más que usted y más que yo,
pues entonces yo me creo lo que ellos me dicen. ¿Que me equivoco? Bueno, pues yo en principio me lo voy a creer. En segundo lugar, le traslado que esta pasarela ha sufrido diferentes inconvenientes, injerencias, actuaciones que son significativas. En primer lugar, los lotes se dividen en dos, que es un lote que trasladaba lo que es la infraestructura, los pilares de carga, y otro que es la pasarela sobrepuesta, que es una pasarela prefabricada que se sobrepone sobre esos pilares. Le puedo hacer un detalle de todo el hecho de las fechas anteriores. Yo creo que un poco lioso, con lo cual me voy a ceñir un poco al motivo de su comparecencia, que es qué es lo que está ocurriendo allí. Más que irnos a cuándo se aprobó, qué fecha, quién no, quién decidió que lo de los peatonal o no, etcétera, etcétera. Una vez que se coloca la infraestructura, los pilares, se nota que hay un estudio en paralelo de cargas que hace que se replantea ubicaciones, con lo cual de las actuaciones, con lo cual sin coste ninguno se hace un modificado allá por agosto del año pasado, que lo que pretendía era mejorar la actuación de esos pilares. A posteriori se hace una incorporación, un segundo modificado, que se aprobó hace pocos días, que tiene que ver con el reforzamiento de los pilares a causa de algunas fisuras que aparecieron provocadas por el apoyo de la pasarela. No sabemos si por un apoyo desigual, si no voy a entrar en una parte técnica que desconozco, pero sí aparece un segundo modificado necesario de reforzamiento de los pilares. En principio, se observaron algunas grietas. Cuando hablo de grietas, yo me gustaría que ustedes, de alguna manera, tuviéramos la empatía suficiente para conocer que estamos hablando de grietas microscópicas, o sea, estamos hablando de situaciones, no de una apertura de una grieta de más entidad, sino actuaciones muy pequeñas. Bueno, ante esas circunstancias de que un pilar había generado una pequeña fisura, que es como se llama, se decide hacer una valoración del resto de los pilares y se concluye que era razonable y procedente aprobar un segundo modificado, este sí con una repercusión económica, que cumpliese las recomendaciones de esa valoración que se había hecho por un estudio especializado al aparecer la primera fisura. Estas modificaciones suponen 150.000 euros de modificación presupuestaria y genera una micropilotación y un reforzamiento de los 5 pilares que componen la estructura. Quiero trasladarle que eso ya se ha aprobado y que en breve pues finalizarán esas actuaciones y que se están acometiendo actuaciones paralelas, como son la incorporación de la señalización, etcétera, etcétera, porque el proyecto no es únicamente la implantación de la pasarela del Guadalhorce, sino que también es una parte de la infraestructura de la senda litoral que conectan con esa pasarela del Guadalhorce. Y sin entrar en la parte técnica, que la tengo aquí, y si usted quiere yo le desgloso, en principio esas son las circunstancias que acontecen en la pasarela de Guadalhorce con este segundo modificado ya aprobado y que se está redactando, bueno, que se está ejecutando, y bueno, no sé si se habrá acabado ya, que está en estos días acabándose. Y en cuanto a estas diferencias de información que durante estos meses han aparecido, tienen que ver con, en primer lugar, cuando se realiza la instalación de los pilares y no hay ninguna modificación, pues siguen los plazos vigentes. Cuando se incorpora ya por febrero la pasarela, en principio no hay ninguna afección, con lo cual se siguen los plazos vigentes. Aparece el COVID, se para, se deja un tiempo y a partir de las revisiones que se hacen obligatorias de puesta en carga, etcétera, etcétera, es cuando se observan algunas circunstancias que quizás no tengan importancia, pero que yo comprendo, entiendo y que para la envergadura de la actuación sea exitosa. Cualquier duda, cualquier sospecha, cualquier actuación que parezca que se puede mejorar, pues
hágase. Así han aparecido en los informes técnicos, así lo hemos hecho, y no seré yo, como responsable de urbanismo, quien no haga caso a un informe técnico especializado que recomiende un reforzamiento de pilares. Aquello va a tener un éxito asegurado, una participación colectiva de ciudadanía muy importante, y nosotros tenemos que tener, bueno, pues nuestro trabajo lo mejor hecho. Así lo avalan los informes técnicos, así hemos procedido, y yo entiendo que en breves días pues la pasarela podrá tener su apertura y será, sin duda, todo un éxito. Solamente una puntualización, señor López. Sí, presidente, señor. ¿Qué manda, señor presidente? En mi casa, un segundito. Como las comparecencias siempre son, en este caso, los turnos, hay un segundo turno por el proponente y un segundo turno por el compareciente. Así que, ahora sí, señor Trujillo, suya es la palabra, nunca se la llegue a quitar del todo. Muchas gracias. Recojo esa media palabra que me ha dejado usted y solamente de manera puntual, aunque es importante que, aunque efectivamente encargue Diputación, la supervisión de toda la obra, lógicamente, la ha llevado la Gerencia Municipal de Urbanismo. O sea, que enterada sí que estaba la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y también dos cuestiones solamente. La prueba de carga, ¿por qué se hace a posteriori? Miro al gerente por si a lo mejor es algo más técnico. No porque desconfíe usted en eso, sino, lógicamente, esa prueba de carga se hace a posteriori porque se habían ya visto esas posibilidades de movimiento, ¿no?, en la estructura, ¿no? Y un último, señor López, me gustaría que me dijera y se posicionara si va a haber ciclistas por la pasarela o no va a haber ciclistas con su bicicletas por la pasarela. Aunque no te lo crea, te he entendido. En la primera, la dirección facultativa es de la gerencia. La dirección facultativa es de la gerencia. Pero cuando se entrega un proyecto que tiene unos estudios de carga o de no carga, y vienen firmados y avalados por alguien, ese es el responsable, en este caso, de ese estudio. Nosotros no volvemos a revisar todo, porque entonces tendríamos que hacer nosotros el proyecto en paralelo. No nos valdría ningún proyecto que nos presentara nadie. Si al final nosotros tendríamos que revisar toda la documentación que nos entregan, hombre, hay unos certificados y unas firmas que son las que otorgan. Otra cosa es la dirección facultativa, que es cómo se lleva. Si usted no está de acuerdo con eso, puede ir a la gerencia y los técnicos de la gerencia, de las direcciones facultativas, se lo explican y verá que fácil nos entendemos. En cuanto a las pruebas de carga, si el gerente me permite, no es que tenga la cualificación, pero algo he aprendido estando allí contigo, las pruebas de carga no se encomiendan en ningún momento concreto, se van haciendo de manera constante. A medida que se hacen los pilares, se van haciendo pruebas de si han llegado hasta donde tienen que llegar, qué comprensión tienen, qué no, y cuando se coloca la pasarela, exactamente igual. Entonces, no es que se encomienden porque aparezca una circunstancia. Lo único que se encomienda cuando se detecta una fisura pequeña en un pilar es calcúlese y mírese si está todo correcto. Esa es la única que se encomienda. El resto son pruebas que se van haciendo sistemáticamente. Y en cuanto a la actuación o no actuación sobre bicicletas o no bicicletas, entiendo que encima llevándolas, cuando se hizo, yo era concejal de movilidad cuando se impulsó esta iniciativa. En aquel momento, y usted lo recordará, yo estoy convencido, la ordenanza de movilidad de la ciudad decía concreta sobre las bicicletas. Aún así, y yo tengo aquí, lo he traído por si ustedes lo querían ver, aún así, nosotros tenemos, por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, teníamos unas alegaciones que fueron resueltas también por ellos sobre la idoneidad o no en la afección a la fauna existente en ese espacio de determinados usos. En ese momento, y con ese tipo de documentación, se
decidió fuera una senda peatonal. A día de hoy, yo desconozco, porque no es mi competencia, cuáles son las actuaciones que se van a hacer. Nosotros, como Gerencia Municipal de Urbanismo, nos dedicamos a construirla. Igual que construimos una carretera, construimos una calle o construimos el resto de actuaciones de infraestructura. Pero sí le traslado que la senda litoral es una senda peatonal, no es una senda no peatonal. En función de eso, pues yo entiendo que el Ayuntamiento tendrá su opinión y también la Diputación, la senda litoral, pues también tendrá la suya. No obstante, como está muy en boga en estos días, usted me va a permitir que de mi ambigüedad haga una virtud y dejemos el tema en ese escenario. Muchas gracias. Terminada la comparecencia. Información de las delegaciones de Gobierno. Continuamos. Trámite de urgencia no hay. ¿Ruegos? Hay un ruego de la Sierra de Churriana y están aquí los representantes de la Asociación de Churriana. Señor López, ¿quiere que se lo digan de viva voz ellos? Señor Trujillo, estos temas ya lo hemos hablado varias veces. Los ruegos y preguntas son ruegos y preguntas. Si usted tiene un ruego, lo hace, y si usted lo que quiere es hacer una moción o una intervención plenaria de determinados vecinos, pues usted lo articula. Y yo sí me gustaría, en este caso, al portavoz del Partido Socialista, trasladarle que esto ya lo hemos hablado varias veces. Aquí, la situación de incomodidad en la que nos quieren provocar a los demás haciendo este tipo de cosas, señor Trujillo, a mí me parece que no es procedente. Ya se le ha dicho en algún momento, usted insiste en esa materia. Yo no estoy muy de acuerdo. Evidentemente, yo personalmente voy a atender. Le ha animado a que vengan, pero el procedimiento, y yo apelo a los tres portavoces de los tres partidos que hay aquí, yo entiendo que el procedimiento no es ese, ¿vale? Evidentemente, cuando a alguien se le invita a que esté aquí, esta es la casa de todos los malagueños. Claro que le daremos la palabra, claro que tendrán la oportunidad, pero el camino, querido amigo, no es el adecuado. Aún así, usted tiene oportunidad de hacer el ruego que usted considere. A ver. El Grupo Municipal Socialista ruega al presidente de la Comisión que las viviendas que se encuentran encima o sobre el túnel de Churriana hasta Torremolinos, que en su momento y para realizar dicho túnel se cambió su calificación como zona de servidumbre, que sea incluido dentro del mismo plan especial de la zona de Sierra de Churriana, es decir, con la misma calificación del resto de la sierra. Esta solicitud se hizo verbalmente por este grupo municipal en una sesión del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo hace más de un año, y en aquella reunión se nos afirmó que se rectificaría y aún no se ha solucionado. Además, solicitamos que el Plan General de la Sierra de Churriana sea un solo plan y no dividido en dos como ahora está. Y debido a la proximidad de ruido o emanaciones que provocan las canteras anexas a esta vivienda, se proceda a su clausura inmediata. Le doy paso a la secretaria, si le parece. Sí, traigo usted hacia acá. ¿Algún ruego o alguna pregunta más? No, pues muchas gracias. Termina la comisión y ahora sí vamos a atender a los vecinos que amablemente usted ha invitado a que vengan a esta comisión. Muchísimas gracias.